ustedes. Vamos a comenzar una nueva etapa del curso, donde vamos a hablar de las estrategias de control y cada una de las operaciones de respuesta de ramas. Antes de comenzar con el tema, quiero que recuerden que todo el ejercicio que hicimos las dos clases anteriores, utilizando aplicativos y utilizando algunas herramientas, solamente tienen como propósito facilitarles a ustedes acceso a fuentes de información y de modelación de uso gratuito. Es importante que las conozcan. No es obligatorio. No quiere decir que si no las manejan no sepan de control de derrames. Pero como se pudieron dar cuenta, es bien difícil tomar decisiones si no tenemos claridad respecto del comportamiento del derrame. Y hay muchos factores y propiedades físico-químicas que se comportan de maneras que van más allá de lo que nuestro sentido común o un razonamiento lineal nos podría permitir predecir. O sea, el sentido común nos puede decir que se va a comportar de una forma, y si nos vamos a los métodos de cálculo y de ingeniería, encontramos que tal vez no era del todo como lo pensábamos. Entonces, no es obligatorio. Yo les he dado una pauta, les he entregado información de primera calidad, herramientas desarrolladas por organismos norteamericanos estatales como la NOAA, que dicen aquí está esto, úsenlo, que es para el bienestar de todos, pero no es que haya una obligatoriedad en saberlo utilizar ni nada por el estilo. Hay otras herramientas, sí, hay BP, Shell, tienen algunas herramientas de uso privado que funcionan igual. Hay herramientas, como les dije, costosas que se compran, las licencias son más caras. El principio puede ser el mismo, claro, entre más se paga, pues más funcionalidad se obtiene, más data hay, es más preciso el resultado, pero no siempre se tiene la posibilidad de contar con estos recursos. ¿De acuerdo? Ahora, hablemos de las estrategias de control. ¿Qué vamos a desarrollar en este módulo? ¿Cuáles son los criterios para las tomas de decisiones? ¿Cuál es el concepto de la caja de herramientas? Esa caja de criterios que desde un principio les dije íbamos a trabajar juntos para que ustedes puedan tomar decisiones. ¿Cómo es el proceso de dimensionamiento de la respuesta y cuáles son las alternativas que podemos tener para el control de derrames? ¿Cómo debemos llevar a cabo nuestro proceso de toma de decisiones? El primer criterio que deben ustedes tener presente es que todas las acciones que ustedes inicien y se propongan desarrollar buscan minimizar el daño. Eso es lo más importante. Es un evento de riesgo materializado. Es imposible evitar que hayan consecuencias, porque una vez se materializa el riesgo, hay elementos vulnerables que van a verse comprometidos. Aquí lo que perseguimos es minimizar el daño. Aparte de eso, si el daño es más grande, haciendo limpieza, esta no deberá hacerse. Hay muchos factores que pueden interferir en la toma de nuestras decisiones. Vayamos al ejemplo del mangle. La comunidad, los medios de comunicación, terceras partes interesadas, stakeholders, pueden estar diciendo ese mangle está contaminado, la compañía no lo quiere limpiar, la autoridad no está exigiendo que se limpie de manera adecuada las áreas que se han visto impactadas porque se ven manchas en torno de aceite o de hidrocarburo en torno al mangle. Pero no significa que esa decisión esté mal tomada, porque es posible, como lo hemos analizado ya, que ingresar a limpiar el mangle y no dejarlo manchado de hidrocarburo genere un mayor daño que dejarlo en un estado en el que permanece con algunas manchas de hidrocarburo. Entonces, minimizar el daño implica evaluar también las consecuencias y los aspectos e impactos de cada uno de nuestros planes de acción. O sea, las actividades y los planes de acción en sí mismos no necesariamente van a sumar en positivo al proceso. Pueden tomar una acción, decir vamos a limpiar, y como es limpiar, entonces es una buena acción. No necesariamente.
Vamos a limpiar hasta que esté pristino. No suena como una iniciativa digna de rescatar, de celebrar. No necesariamente. Porque ¿cuál es el costo de recursos? ¿Cuál es el tiempo de permanencia? El grado de afectación que podemos causar con una actividad invasiva en una zona sensible, solo para alcanzar un nivel pristino que de repente es innecesario. Entonces, siempre nos debemos preguntar ¿por qué es que estamos haciendo esta actividad? ¿Qué perseguimos con esto? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo que nos estamos trazando? Y muchas veces, si tenemos dudas respecto de llevar a cabo una actividad o no, lo que tenemos que hacer es utilizar el análisis de beneficio neto ambiental. La vez pasada nos quedó faltando beneficio neto ambiental, ¿cierto? Sí. Entonces vamos a avanzar en la toma de decisiones y luego volvemos sobre beneficio neto ambiental, porque lo que nos va a permitir hacer la evaluación de beneficio neto ambiental es ver si en realidad los recursos y el esfuerzo que tenemos que hacer para lograr una actividad nos suma o nos resta al final de la ecuación, y eso nos va a permitir decir no vale la pena, es demasiado esfuerzo para no conseguir ningún beneficio adicional, entonces más bien dejamos las cosas como están. Entonces comenzamos a hablar del concepto de la caja de herramientas. ¿Cuál es ese concepto de la caja de herramientas? Son todas esas opciones que ustedes deben considerar como alternativas, como si tuvieran una caja de herramientas real, que solamente ustedes, el conocimiento que adquieren a través de este tipo de entrenamientos, de la práctica y del estudio constante, les va a formar un criterio para saber cuándo utilizar cada una de estas herramientas. Cada herramienta en sí misma es insuficiente de resolver una situación de emergencia por derrame de hidrocarburos, pero si las combinamos hábilmente podemos llegar a estar en capacidad de enfrentar y resolver situaciones significativamente complejas. Entonces hay un concepto importante, y es que se debería usar solamente la mejor herramienta. No busquen la mejor, no existe la mejor, no existe una posición de no, eso está mal hecho porque lo que había que hacer era esto otro. Eso tampoco debe pasar. No hay una sola solución al problema, se puede hacer de muchas maneras, de manera que lo que importa aquí es el criterio. Vamos a hacerlo así por esta razón. Recuerden siempre documentar las justificaciones que los llevan a ustedes a tomar decisiones, porque esas justificaciones van a ser las que permitan más adelante entender el por qué se utilizaron unas herramientas y otras no. Y no que alguien de manera facilista e imprudente diga, lo hicieron todo al revés, se nota que no saben, ¿no? Porque lo hicieron mal. Cuando uno está tomando una decisión sin recursos, sin tiempo, sin información, el escenario de toma de decisiones es complejo. O sea, a todos nos gusta ser directores técnicos cuando termina el partido, pero ser director cuando estamos jugándonos la vida por ganar un partido, esa es otra historia. Al final ya sí, debió haberlo hecho, qué mal lo hizo, cómo se equivocó. Entonces no hay decisiones equivocadas acá, simplemente hay diferentes combinaciones de todas estas herramientas que ustedes, con el criterio que han venido formando, que van a tener con la experiencia, les va a permitir decir, hagámoslo de esta forma, puede funcionar. Y alguien puede decirles, ¿y qué tal si esto? Porque de pronto aquí podría pasar, sí, buena idea, lo incorporamos. Por supuesto, siempre consideren las herramientas que minimicen el daño ambiental lo máximo posible. Entonces por eso es que vamos a evaluar, vamos a estudiar las diferentes herramientas que tenemos, porque es difícil poder optar por una o por otra si no conocemos cómo funciona. En esta gráfica vemos las ventanas de oportunidad típicas para la atención de un derrame. Aquí estamos viendo 3 de las típicas herramientas que se consideran para combatir un derrame. Vemos la recolección mecánica, que corresponde al área bajo la curva
que tiene este grabado como de punticos, vemos el uso de dispersantes que corresponde al segmento que se encuentra pintado con goticas de aceite, y vemos el segmento de quema in situ, que es el que tiene como estas llamitas que está ubicado acá. Ahora, ¿qué significa eso que ustedes están viendo en esa gráfica? Significa que en función del espesor de la película, teniendo en cuenta las condiciones del viento y el oleaje, aquí nosotros podemos ver cuándo tenemos la posibilidad de usar cada una de estas herramientas. Miremoslo con un ejemplo. Si yo tengo un espesor de película pequeño, más pequeño que nos presenta la gráfica, y unas condiciones de viento en calma y un oleaje casi que nulo, no tengo la posibilidad de utilizar dispersantes. ¿Por qué? Porque el espesor de película es muy pequeño, es como si tuviese aquí una capa iridiscente. Incluso miren que hay un segmento inicial que no presenta ninguno de los tres. ¿Quién me dice por qué en esta parte de acá no hay ninguno de los tres pintado? ¿Qué se les ocurre? Probablemente sea un material light, Sí. Va a tener lugar la evaporación, por ejemplo. Correcto, seguramente aquí tenemos, muy bien, una capa iridiscente. El espesor de película es supremamente pequeño, tan pequeño que ni siquiera puedo usar skimmers o recolección mecánica para recuperarla. Solamente a partir de cierto nivel de espesor de película puedo comenzar a utilizar la recolección mecánica. Miren lo interesante, la recolección mecánica me funciona muy bien incluso hasta cierto nivel de viento y de oleaje, pero llega un punto en que si las condiciones de mar se ponen más complicadas, ya la recolección mecánica no es una opción. Es un criterio que ustedes comienzan a formar desde ahora con el estudio de una gráfica tan simple como estas. Oye, tengo que saber cómo están las condiciones de viento, marea, oleaje, para poder saber si vamos a poder utilizar equipos de recolección o no. Si es el caso de un río, tengo que saber cuál es la velocidad de la corriente, el caudal, si es que hay corrientes internas, remolinos, para poder saber si puedo utilizar la recolección mecánica o no. Pero mira el otro que es muy interesante. Bueno, sí, dime. En ese espacio justo que dijo Ajá. Marco, que no, o sea, no se puede aplicar Sí. ¿no? esa tabla, ahí se asume que eso se dispersa en el ambiente y ya no debe haber ningún problema. Claro, si uno dice, ¿y entonces aquí qué hacemos? Seguramente lo vamos a dejar en función de las otras, de los otros fenómenos de desgaste del hidrocarburo: fotooxidación, dispersión, disolución, evaporación. Correcto. Ahora, miren qué interesante. Sigamos analizando la recolección mecánica. En la medida que se incrementa el espesor de película, hasta acá en pulgadas, una pulgada son 2.58 centímetros, un espesor relativamente ancho. Esos espesores de película solamente los podemos llegar a tener cuando ya tenemos una barrera instalada y con hidrocarburos de gravedad de API media. Hasta ahí la recolección mecánica nos funciona todo el tiempo. Es decir, no tengo limitaciones de usar la recolección mecánica por el grado de el espesor de la película, salvo al principio cuando es muy pequeña. Incluso si extendiéramos esta gráfica mucho más hacia la derecha y tuviésemos hasta 2 pulgadas por acá, la recolección mecánica seguiría funcionando. Entonces miren que la limitación para la recolección mecánica, ¿cuál es? Las condiciones de viento y marea. ¿Por qué? Porque si tengo una marea muy fuerte, tengo muchas olas, entonces lo que va a pasar es que el skimmer va a estar brincando, moviéndose, y seguramente va a ser más el agua que el hidrocarburo que yo recolecte. Aparte de eso, voy a poner en riesgo. Buenas noches. Adelante. Además, voy a poner en riesgo la seguridad de la tripulación y de los operadores que están a cargo del manejo de los skimmers.
Entonces, si ya tengo unas condiciones de viento superior a los 10 nudos, bueno, tal vez 12, 13 nudos, ya debo considerar seriamente que la recolección mecánica no es una opción. No significa, y recuerden, aquí nada es absoluto. En este curso no existe, son pocas las cosas que yo les voy a decir que son invariables y una camisa de fuerza. Este es el criterio. Puede que tenga mucho viento, pero que por alguna razón el oleaje no es tan fuerte. Entonces, dependiendo de eso, puedo tomar la decisión de intentar la recolección mecánica. ¿Esto qué es? Un criterio, un parámetro de referencia para tomar decisiones. Ahora, sí. Aquí no tiene que ser la cantidad derramada, No. simplemente es el espesor de la, espesor. de la película, ¿no? De la cámara. Porque uno de los primeros fenómenos que estudiamos fue la extensión. Entonces hay un volumen que comienza a extenderse. Y en la medida que se extiende, ese espesor de película se hace más pequeño. ¿Cierto? Entonces, como se va haciendo más y más pequeño, cada vez que se hace más pequeño, se acerca, va moviéndose de acá o por acá cuando arrancó, y va hacia acá, haciéndose más y más delgado. Va a llegar un punto en que ya no puedo utilizar los skimmers. Ahora, si tengo mucha barrera, puedo tener una gran área contenida con un buen espesor de película. Si tengo poca barrera, pues tengo un montón de hidrocarburo adelgazándose, extendiéndose, y de pronto en lo que tengo la barrera, un área pequeña donde estoy incrementando mi espesor de película. Ahí lo voy a poder usar. Ahora, miremos el uso de dispersantes. ¿Qué tiene de interesante? Miren que para poder utilizar dispersantes, yo necesito que el espesor de película no sea tan pequeño. Incluso hay una zona, esta primera zona, donde yo puedo utilizar skimmers para poder recolectar el hidrocarburo, pero es tan delgada la capa que no me da para poder llevar a cabo una dispersión. Adicionalmente, necesito en la dispersión que haya energía. Si se dan cuenta, de aquí hacia abajo, de esta línea hacia abajo, el nivel de energía del sistema es bajo. Son aguas relativamente tranquilas, poco oleaje, poco viento, y así no funciona la estrategia de dispersión. Aplico el dispersante y no hay quien lo revuelva, y yo necesito a la naturaleza para que me ayude con la técnica. Entonces, como no hay energía en el sistema y estoy dando por sentado que tengo todas las demás condiciones y características que me permiten utilizar el dispersante, yo necesito entonces que si haya viento, que haya oleaje, que haya cierto espesor de película, pero tampoco puede ser tan grueso, porque si el espesor de película es muy ancho, entonces lo que va a pasar es que el dispersante no va a alcanzar a actuar. Entonces, esto es lo que se llama ventana de oportunidad. El momento exacto donde ustedes como expertos tienen la posibilidad de decir y calcular, pronosticar, oye, máximo mañana, al final del día, vamos a poder tener este espesor de película que nos permite aplicar el dispersante. Después de mañana en la tarde ya va a estar muy delgado, olvidémonos. O sea que si alguien dice, lo que hay que hacer es dispersar ese derrame. Perfecto, ¿tenemos la autorización? Sí. ¿Tenemos el producto? Sí. ¿Tenemos los aviones o los helicópteros? Sí. ¿Tenemos los equipos para aplicar el dispersante? Sí. Perfecto, ¿tenemos el espesor de película? Sí, todavía no está muy delgado, estamos aquí. No, pero ahí está muy grueso, entonces toca esperar un poco. Entonces esperemos hasta mañana a que se haya extendido un poco, a que haya reducido un poco el espesor del derrame y comencemos a aplicar el dispersante. Si nos dicen, no, el dispersante no lo tenemos, nos llega, hoy es martes, nos llega el jueves, entonces yo le voy a pedir el favor a Joel que haga un cálculo y me diga, oye, el jueves, ¿cuál podría ser el espesor de película para ese hidrocarburo, teniendo en cuenta el volumen, teniendo en cuenta sus características físico-químicas, el pronóstico de vientos y corrientes, el fenómeno y el comportamiento de extensión, evaporación, dispersión, todo el fenómeno de meteorización? Y seguramente Joel, que ya es experto porque tiene su curso de control de derrames, va a decir, si el dispersante llega el viernes, mejor no lo pidamos y descartemos la opción desde ya. Y esa es una decisión súper controversial, porque hay mucha gente interesada en que se tomen acciones. El gobierno mismo, sus jefes,
van a estar interesados en que se tomen acciones. Y si les dicen, pero ya te di el permiso, entonces ¿por qué no lo haces? Tengo el permiso, tengo el helicóptero, tengo el equipo, no tengo el producto. O tengo el producto, pero el que tengo no tiene permiso. ¿Será que alguien va a firmar un permiso a última hora para aplicar el producto que sí tenemos? Yo no creo. Yo no lo firmaría. Eso nunca pasa. Porque todas las consecuencias que se deriven del uso de ese producto van a recaer sobre la persona que puso esa firmita en ese plan de acción. Entonces, es bien impopular la decisión de decir, ¿sabes qué? Cuando venga el producto el viernes, nuestro espesor de película va a estar acá. Y ya no podemos usar el dispersante. Y es una pena en realidad. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, para condiciones como las del Pacífico, no importa la condición de mar y viento, incluso en condiciones muy extremas, miren, vientos de hasta 30 nudos, podemos hacer aplicación de dispersantes y ser supremamente eficientes. Podemos tener oleajes altos y va a funcionar en zonas y en condiciones de mar donde ninguna otra de las herramientas que tenemos para combatir un derrame podría funcionar. De hecho, es la única técnica que puede funcionar bajo esas condiciones de mar. Pero si nos salimos de esta ventana de oportunidad, si no tenemos el espesor, el rango de espesor de película adecuado, o si no tenemos las condiciones de energía necesarias, no lo podemos utilizar. Ahora, tenemos la quema in situ. También requiere de condiciones muy particulares, tiene una ventana de oportunidad bien específica. Una preguntita, la determinación del espesor está, digamos, a la mano en una tabla probablemente. Usualmente lo hacemos mediante el color, si lo vemos desde arriba, Ya. porque si lo hacemos en sitio, pues nos estamos acercando a una embarcación. Y si te acercas en una embarcación, pues entonces al pasar la embarcación vas rompiendo y vas fraccionando la mancha. Entonces usualmente lo hacemos en función del color, de la tabla de color. Habría que tener entonces una evaluación. Hay que aérea. tener la tabla de color Color. y hacer la evaluación aérea. Cuando les entregue el material que sale a color, ahí está la tabla. Entonces, y obviamente, por eso hay rangos, no es un valor exacto. Es decir, y si te paras aquí, no, ya no va a funcionar. Puede que funcione, pero si estás por acá, no va a funcionar. Entonces, para la quema in situ, miren que no funciona bajo condiciones de mar adversas. Miren que necesito un espesor de película particularmente alto, casi cercano a la pulgada, 2,5 centímetros, para que pueda funcionar. ¿Por qué? Porque si no tengo un espesor de película suficiente, pues entonces no va a haber suficiente producto que genere suficientes vapores que puedan arder. Y en la medida que va pasando el tiempo, este espesor de película se hace más delgado, y bueno, y no sé cómo vaya a ser el pronóstico del estado meteomarino. Pues por eso es que es tan importante tener herramientas para saber qué va a pasar. Ya en la parte de acá donde ya se dice quemar el combustible, Sí. bueno, ahí se puede recolectarlo. Ahí, ya ¿cómo se toma esa? ¿Cómo tomamos una decisión? Claro, es porque ya no se puede recuperar, está mal abierto. No. Por eso recuerden que no hay una sola opción. Miren que hay zonas donde se cruzan. Aquí pues, ¿qué hacemos? ¿Dispersamos o hacemos recolección mecánica? ¿Quemamos o hacemos recolección mecánica? Depende. Puede que mañana podemos decir, mira, tengo 10 skimmers y los 10 los tengo trabajando. Pero sabes que hay una zona que se está moviendo en cierta dirección que compromete de manera severa un área sensible. Entonces valdría la pena, si es que tengo los recursos, los permisos, si la legislación local nos lo autoriza, si tengo los equipos especializados para hacer quema in situ, uno podría pensar, ¿sabes qué? Sigamos con los skimmers donde los tenemos, pero protejamos esa zona con una quema in situ, teniendo en cuenta que nos va a permitir ser súper eficientes. Pero si tú me dices, vamos a hacerlo, y recién entonces llega Marco diciendo, pero acabo de consultar el pronóstico del estado del tiempo para las próximas 48 horas y la cosa se va a poner complicada.
Tenemos que cambiar de opción. Entonces, ¿qué decimos? Bueno, se va a poner complicada, no hagamos todo este esfuerzo tan costoso de desplegar equipo de quema in situ y continuemos operando con recolección mecánica mientras podamos, porque si la condición de tiempo se va a complicar, va a estar por acá, entonces, y cada vez más delgado, entonces es posible que nos toque parar las operaciones. Y el espesor de ese producto que se ha derramado Sí. depende del tipo de producto y la cantidad. Sobre todo del tipo de producto y de las condiciones atmosféricas. ¿Se acuerdan que hablamos de la densidad, la viscosidad? Hablamos de una cantidad de propiedades de su gravedad API que nos podrían servir para tener una idea de cómo se comportaría, y también vimos que hay herramientas que nos permiten modelar y decirnos en función del tiempo se te va a evaporar, va a permanecer, y hay observaciones en campo permanentes que nos dicen se está extendiendo mucho. Entonces uno puede saber si se regó una cantidad de X y al principio tenía un área específica y al día siguiente la misma cantidad, que ya no hay más volumen derramado, está cubriendo el doble, pues es evidente que el espesor de película se fue a la mitad, es más delgado. Perdón, lo que es quema de un derrame creo que amerita otro tipo de barrera y creo que... Así es, vamos a ver cuáles son las... Aquí solamente estamos hablando de esto como una opción. Ah, ok. Todavía no hemos visto cómo ni de qué manera. En realidad es un tema que requiere mucha técnica y es bien impopular. Pero pues mal haría yo en tapárselas y decirles, no miren esto, porque en realidad existe. Y en derrames como en el Golfo de México, fue una herramienta súper importante. Súper importante. ¿Queda clara esta gráfica? Ahora, esta parte es aún más relevante. Miremos cómo son las eficiencias de estos fenómenos. Cómo la eficiencia de la remoción de un derrame para las diferentes alternativas de control que estamos estudiando. Aquí tenemos de nuevo el espesor de película hasta 1 pulgada. Miren que la gráfica es logarítmica. O sea, aquí está 1 y aquí no está 0.5, aquí está 0.01. Y aquí tenemos el porcentaje de eficiencia. Para la recolección mecánica, recuerden que el tiempo se comporta en esta dirección, hacia la izquierda, porque a medida que pasa el tiempo, el espesor de película se hace más pequeño. Entonces miren que al principio, usar un equipo de recolección mecánica es muy eficiente. Van con eficiencias desde el 60% hasta el 95%. En la medida que va pasando el tiempo y el espesor de película se hace más delgado, incluso haciéndose 10 veces más delgado, el porcentaje de eficiencia es el mismo. Luego, si se hace 100 veces más delgado que el espesor de película original, es decir, 0.01 pulgadas, el espesor de película apenas si baja del 92 al 80. La eficiencia de recolección se baja al 80 cuando tenemos este espesor de película. Sigue siendo un equipo muy eficiente. Y solamente a partir de cuando se hace 1000 veces más delgado el espesor de película, comenzamos a ver que cae, hasta que cuando es tan pequeñito, igual la misma, en un espacio de la gráfica anterior, ya el skimmer sencillamente no recoge iridiscencia. Eso se los garantizo. Nunca pongan un skimmer a recoger una iridiscencia, porque comprometen el equipo, gastan combustible en remolcador, en horas hombre, combustible en la operación del equipo de recolección. No se justifica. Ahora, miren cómo es la eficiencia para el uso de dispersantes. De nuevo, en función del espesor, cuando sí podemos utilizar el uso de dispersantes, miren que la eficiencia varía. Cuando es muy gruesa, el dispersante no funciona. Comenzamos a adelgazar un poco la película y alcanza su máxima eficiencia acá, 70%. Y luego comienza a hacerse más y más delgada y comienza a reducir. ¿Qué tiene de interesante
el uso de los dispersantes, si ya nos dimos cuenta en la gráfica anterior, primero que si los podemos usar cuando las condiciones de mar son adversas. Sobre esta gráfica, ¿qué me pueden decir ustedes que sería algo conveniente para usar los dispersantes? ¿Por qué sería bueno usar los dispersantes? ¿Ustedes qué creen? ¿O qué les dice esta gráfica? Está relacionada de repente con la capacidad que tengamos de rodearla con... Recuerden que la figura que tiene es simplemente porque la gráfica se comportó así. O sea, esto no es una mancha de petróleo, esto es una gráfica. O sea, cada gotica... No, yo no lo digo por la Sí. forma que tiene, que también Sí. dicho sea de paso tiene forma de una, Sí, de una correcto. barrera, sino que digo, se muestra eficiente al 70% en una capa de cerca de Punto 1 milímetros. Sí. Entonces, en la medida que yo pueda, mediante esta acción mecánica de recolectar la mancha, mantenerla en eso, va a ser más plausible usar el... Algo que tenemos que evaluar es, uno podría llegar a esta conclusión. ¿Yo para qué voy a utilizar dispersantes si con los dispersantes no logro la misma eficiencia que logro con la recolección mecánica? O sea, pareciera que usar dispersantes no es la opción más inteligente. Aparte de eso, la mayor probabilidad de que caiga, de que sea ineficiente, existe con el uso de dispersantes. En función del espesor de película, en realidad puedo ser muy ineficiente y estoy haciendo un gran esfuerzo que no me genera ningún valor, porque hago la aplicación del dispersante, pero mi eficiencia de remoción de hidrocarburos es baja. Entonces uno diría, entonces ¿para qué considerar los dispersantes como una opción si en realidad no son eficientes? Seguimos con la recolección. Uno podría pensar, sigamos con la recolección. Hay un factor importante, lo estudiaremos cuando estemos viendo la parte de dispersantes. Es que con los dispersantes podemos cubrir grandes áreas que no podemos cubrir con la recolección mecánica. Es decir, la recolección mecánica puede ser muy eficiente, pero yo tengo que tener el hidrocarburo ahí, contenido, y un skimmer operando, y un modelo logístico que me esté trayendo y llevando tanques que voy almacenando con aceite. Con la dispersión, cargo un avión, despega y puede cubrir hectáreas completas en cuestión de unas cuantas horas. Y dice, uy, pero con poca eficiencia. Claro, pero el 70% de 10 hectáreas, les aseguro que es mucho más hidrocarburo que el 90% de 20 metros cuadrados. Porque con la recolección mecánica hay que ir pedacito por pedacito. Entonces con este no es tan eficiente, pero podemos dar grandes coberturas. Si se dan cuenta, no hay una sola solución. No les estoy diciendo aquí cuál es bueno y cuál es malo. Es que entender cómo se comportan para que algún día digan, deberían considerar esto como una opción. O esto podría ser utilizado. Como les decía, es una práctica no muy popular y la quema in situ aún lo es menos. Pero miren qué interesante la quema in situ. Aunque tiene una ventana de oportunidad bien pequeña, porque a partir de este punto, si el espesor de película se hace más delgado, ya no puedo utilizar quema in situ. Mientras la pueda usar, miren que los grados de eficiencia van del 80 al 100%. Y también puedo llevar a cabo coberturas de área mayores que los de la recolección mecánica. ¿Dudas sobre la gráfica? ¿Sobre el criterio que nos dice? Ahora, si vemos una comparación de volúmenes de remoción para varias alternativas,